Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos, como lo hemos estado haciendo en días anteriores, vamos a tratar de seguir explorando el campo económico. ¿Qué está sucediendo con la economía del país? ¿Qué está pasando con los sectores más populares, los más desprotegidos y los que al final de cuentas siempre se llevan la cuenta más grande de la factura? ¿Y qué políticas se están implementando o podemos prever que simplemente para tratar de impactar positivamente en esta economía? O si definitivamente el enfoque económico de este régimen tiene una ruta que está fuera y lejana, no es prioridad a la gente. Vamos a tratar de explorar esto y para eso esta vez quiero darle la bienvenida a César Villalona, quien está con nosotros para hacer un ejercicio de análisis y reflexión sobre la economía nacional. César Villalona, economista. Gracias, César, por estar con nosotros una vez más. ¿Qué tal, Franklin? Gracias por invitarme a tu programa. Primero, César, porque ya te fijaste que es el tema que ha generado, digamos, escándalo en las últimas semanas. Aparece una nueva estafa similar a lo que vimos hace un par de años con Incepro Fincepro. Ahora hablamos de COSAVI y hay ya una serie de elementos que han aparecido. Es un proceso en desarrollo, hay que decirlo. Eh, una estafa que afecta a una buena cantidad de salvadoreños sus ahorros. Eh, Hasta hoy ya se dio una declaración oficial por parte de la Fiscalía y la Superintendencia del Sistema Financiero, pero el tema sigue generando una enorme especulación, pero sobre todo preocupación. ¿Qué tanto afecta esto al sistema financiero, al sistema de crédito y a la banca en general en el país? Empecemos por ahí, César, y trata de aterrizarnos un poco, tomando en cuenta el nivel de desarrollo que lleva el tema, algunas conclusiones o elementos que nos puedan ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando. Muy bien. Bueno, mira, a mí lo primero que me llama la atención de este caso es que había una investigación que se había iniciado en el año 2018. Ya la Fiscalía había detectado algunas irregularidades y también en Zafacop, en el Instituto Uh de -huh. Cooperativa, que le da seguimiento a la cooperativa, porque es un banco Y cooperativo, Zafocop. en Zafocop. Uh -huh. Ya ha sido publicada información sobre eso, de un proceso de seguimiento a ese banco cooperativo porque se detectaron irregularidades. Pero bueno, pasó el año 19, 20, 21, 22 y es en el 24 donde revienta este asunto. ¿Por qué la Fiscalía no actuó en todo este periodo? Hay muchas instituciones que tienen que ver con este tema. Hay muchas regulaciones. Una es el Instituto de Cooperativas. Está la Fiscalía, que debe conocer, la Superintendencia del Sistema Financiero, el propio Banco Central. El Banco Central tiene información de cómo va la situación de los bancos del país, ya sean bancos cooperativos o bancos comerciales no cooperativos, la banca privada, incluso la banca pública. El Banco Central maneja una reserva de liquidez de los bancos, o sea, una parte de los depósitos que tienen las instituciones bancarias la controla el Banco Central. Y eso es un porcentaje de los depósitos. Entonces conoce los depósitos, conoce los préstamos. Bien, nos da la información. ¿Cómo fue que pasó tanto tiempo y hasta ahora se descubra esto? Eso es una cosa que a uno le llama la atención. Yo no quiero emitir un juicio tajante, pero es como algo sorprendente que esas instituciones en 6 años no hayan podido resolver esto, sino hasta ahora. Lo segundo es la, la gente apresada no es la más importante. ¿Qué pasó con las personas de más alto nivel ahí? Uh No -huh. están, no están. ¿Por qué se fugaron? ¿Quiénes son? ¿Tendrán algún vínculo con el gobierno? ¿Tendrán algún vínculo con el partido de gobierno? Uno no sabe. No voy a especular, pero llama la atención también. Lo otro es que también canalizaron préstamos a alcaldías, en Uh algunos -huh. casos vinculadas al partido de gobierno. Hay fotos de gerentes que aparecen con la alcaldesa la que era alcaldesa de Nuevo Cucatlán, que ahora ya no lo es, porque Sí. perdió en las elecciones pasadas.
Bien, entonces hay una cantidad de cosas que pueden dar pie a especulación o a conjetura, pero que son válidas. Uno lo que no puede es emitir una opinión tajante y hacer una acusación, pero tenemos derecho a dudar porque hay indicios ahí de corrupción que puede salpicar al partido de gobierno y a funcionarios públicos. Podría salpicar. Bien, el monto es fuerte para la gente, una cantidad de gente que queda sin ese dinero, ahora tiene que asumir el pago el Banco Central con una parte de la reserva que tenía ese banco cooperativo en el Banco Central, que por cierto, esa reserva ha ido disminuyendo, porque el Banco Central tenía reserva monetaria por más de 4.000 millones de dólares cuando llegó este gobierno en el año 19, que es dinero que proviene de los depósitos que tiene la gente en los bancos, ya sea cooperativo o no cooperativos. Le tenemos los dos tipos. Y eso proviene del dinero que le quitan. Existe una figura que se llama reserva de liquidez, que consiste en que si Ujú, yo abro una cuenta en un banco con $100, el Banco Central le quita un porcentaje a ese banco para protegerme si el banco quiebra y también para controlar un poco el crédito. Esa reserva, según la ley, puede ser de 25% o puede ser menos. Cuando llegó este gobierno también 21, o sea, tenía $21 de cada 100. Lo comenzaron a bajar y hoy anda en 12 para los depósitos de menos de un año o de más de un año y 14 para los de menos de un año. ujú, El Fondo Monetario le ha estado diciendo al gobierno, suban esa reserva porque está en riesgo los ahorros de la gente si hay algún problema. Y la bajaron para que las instituciones bancarias le prestaran al Estado. No es para que presten para inversiones al sector privado y que crezca la economía, la producción, el empleo. No, es para financiar una deuda que tiene el gobierno con la propia banca. Le presta, le ujú. paga, le presta, le paga. Esa deuda estaba en 700 y pico de millones y ya está en 2.800. Bien, entonces esa reducción de la reserva y liberarle fondos significa también más riesgo para la gente que tiene su dinero en el sistema bancario. No solo en esta cooperativa quebrada, sino en general. Y hay una irresponsabilidad del gobierno ahí, porque al reducir la reserva tiene menos capacidad de responderle a la gente. Ahora están diciendo que le van a devolver el dinero a los que tienen menos de 1.000 y luego los que van Ujú, con más de 1.000, todo un desorden ahí a partir de esta quiebra. Pero ¿por qué le bajaron la reserva? Para que le prestaran a las alcaldías, para que le prestaran a empresarios vinculados al régimen, a funcionarios públicos, eso es lo que uno no sabe. Bien, los bancos cooperativos tienen, según los datos del Banco Central, el 5,3% de los depósitos del sistema bancario. El resto está en la banca privada y estatal. Bueno, se puede decir que no es mucho, 5%. Y de los créditos que dan los bancos cooperativos, eh, esos créditos representan el 9% de los créditos del sistema bancario. En otras palabras, de cada $100 que se prestan en el país, las cooperativas prestan 9 y los bancos ya grandes, los privados, prestan 91 y de los depósitos 95 y 5. Bien, está quebrando una cooperativa, entonces tal vez eso no tenga un efecto tan grande en términos de los depósitos y de los préstamos como para afectar la economía nacional. Pero si esto se contagia y se genera un pánico o hay más instituciones vinculadas en esto, habría que ver qué va a pasar, porque podría ser una parte mayor. Esto está apenas iniciando, pero por el momento, en términos macro, no tendría un mayor impacto por ahí. Ahora bien, hay mucha inseguridad. Si yo tuviera dinero depositado en un banco privado, yo tendría temor, porque si un banco cooperativo quebró, hay una falla de supervisión de 6 instituciones del Estado, incluyendo la Fiscalía, incluyendo la Superintendencia. Y puede pasarme lo mismo si tengo mi dinero en un banco grande, en el más grande del país. Porque además, eh, las reservas han bajado. Este es un elemento que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? ujú, Eh, hay menos seguridad. Y el gobierno tiene una deuda enorme con la banca pública, la banca privada, con perdón, de 2.800 millones de dólares.
ha crecido en más de 2.000 millones, estaba por debajo de 800. Es tremendo, agarrando dinero de ahí para funcionar y poniendo en riesgo los depósitos de la gente, de las instituciones privadas que también depositan, incluyendo los empresarios y fondos del propio gobierno. Ok, Ujú. este es otro elemento que yo creo que hay que tomar en consideración. Además, estamos en un país donde hay demasiadas cosas que uno no le encuentra, eh, ¿qué palabra Explicación. utilizo? O que son como muy, están muy ocultas. Por ejemplo, Ujú. Lo del Bitcoin. 365 millones se dice que el gobierno ha gastado para comprar Bitcoin. Bueno, 365 millones. ¿Y qué está haciendo con ese dinero? Lo tiene en Bitcoin, pero está pidiendo préstamos por 200 millones, está vendiendo bonos por 1.000 millones pagadero en 12% de interés. ¿Y cómo que usted va a vender bonos para recibir 1.000 millones, pagar lo que debe, una parte de lo que debe, y pagarlo en un 12% a 5 años? Solo en los primeros 5 años, solo de interés se va a pagar como 500 millones. Eso es un desastre. Y tiene un Bitcoin ahí, que ¿para qué es? ¿Qué se está haciendo con eso? Sí. 365 para comprar Bitcoin y me endeudo con 1.000 millones, pagadero en 5 años. Un desastre. Bien, ¿para qué es ese Bitcoin? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene Bandesal? No sabemos. Ese es otro banco de segundo Ujú. piso del Estado. Hay una secretividad. Entonces, en un país donde el pueblo no tiene acceso a la información, porque yo estoy dando estos datos, pero son datos globales. Yo me meto y veo ahí los depósitos, los créditos y saco estas estadísticas y la veo. Pero hay una serie de cosas, de irregularidades que ahí pasan, que uno no tiene acceso a esa información. Y si uno pide información del Estado, ya se sabe que no la dan. Tenemos un gobierno que se caracteriza por la opacidad, donde la Asamblea Legislativa, los diputados y diputadas del régimen aprueban no informar sobre un montón de gastos durante 7 años, incluyendo sus viajes. Ujú. Entonces, las alcaldías controladas todas por la derecha, involucradas en estos préstamos. Bien, es una cosa como muy confusa, que puede dar pie a que uno diga, bueno, ahí puede haber corrupción, ahí agarraron el dinero de la gente para financiar empresas, de empresarios vinculados al gobierno, alcaldía, no lo van a pagar. Y si no lo pagan, ¿quién va a rendir cuenta de esos 35 millones? A otro gasto del Estado. 35 millones de dólares es un gasto del Estado. Esa es la mitad Ujú. del presupuesto, más de la mitad del presupuesto que le aprobaron al Ministerio de Desarrollo Social. Y es casi 2 veces el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. No estamos hablando César, de cualquier cifra. Esto es una cosa bastante compleja para la gente. César, digamos, esto te genera una lesión al sistema financiero y a la credibilidad y confianza del sistema financiero, porque la gente, aunque en este caso COSABI, que es una agencia de crédito pequeña, digamos, o una cooperativa pequeña, pero la gente no mide eso, sino que esto genera un temor y ese efecto crece, se vuelve pánico, como tú decías. Claro, ¿Qué es hay lo mucho. que debería, qué es lo que debería, César, hacer, en este caso el sistema financiero, el gobierno, para tratar de apagar o bajar ese nivel de ansiedad, de duda, de reclamo? Porque la verdad es que la gente todavía sigue. Vimos, César, no sé si tú pudiste ver videos que circularon en las redes sociales donde la gente llegó con una actitud ya de desesperación, exigiendo que le devolvieran su dinero a las oficinas de COSABI. Y fue por esto, por lo menos eso es lo que se conoce y lo que se dice, fue por esa difusión en redes sociales y la viralización de esos videos que sale y reacciona tardíamente y con información bien vaga la fiscalía y la superintendencia. Pero eso no ha apagado el problema, ni tampoco ha despejado todas las dudas que hay. ¿Qué es lo que debería de hacerse para tratar de darle una salida decente, más transparente y que sanee un poco la desconfianza que queda en el sistema?
Bueno, lo primero que debería hacer el Estado es devolverle de inmediato a la gente ese dinero. Es decir, las personas que tenían depositado su dinero ahí y que hoy están reclamando la devolución, dárselo. 35 millones, yo no tengo información de cuánto había, porque a lo Ujú. mejor recuperan ahí unos 3, 4 millones, agarrar los activos de ese banco, venderlo y pagarle a la gente. Ya, darle seguridad a la gente, porque la gente necesita de dinero. Es mucha gente, eso es un golpe duro. Y lo segundo es iniciar una investigación a fondo de inmediato de todas las instituciones bancarias y decirle al país, lo demás está bien, si es que está todo bien, y mandar confianza. Mandar confianza en el sentido de que aquí hay una devolución y todo está bien en el sistema bancario. Eso es lo que yo esperaría. 35 millones, la reserva monetaria están en más de 3.000. Pueden agarrar eso y ponerlo. Ahí va a haber una pérdida. El Estado tiene que perder ahí una parte de ese dinero, porque así es como funciona esto. Los bancos reciben depósitos, prestan, pero si la gente va a retirar el dinero, el dinero no está ahí, está prestado. Por cierto, más de la mitad de ese dinero, las cooperativas se lo prestaron a personas, a hogares. Y hay una parte que está prestada al Estado, que es la de las cooperativas. Y otra parte es como un 15% prestada al Estado. Y otra parte se la prestaron a empresas privadas. Que es Eh, a las alcaldías. sí, correcto. Sí, correcto. Y de los depósitos, más del 70% es de personas. Mm. De todos esos 35 millones, el 70% pertenece a personas. Otro porcentaje es de empresas que pueden depositar un dinero ahí. Por ejemplo, una persona que tiene un pequeño negocio o un mediano tiene un poquito más de posibilidad de sobrevivir. Pero bueno, lo inmediato es devolver y mandar una señal de que todo está en regla y transparentar todo lo que tiene que ver con lo del Bitcoin. Si es cierto o no es cierto que hay dinero. Porque el Bitcoin sirve para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas. Ujú. Para eso sirve. El Estado puede Oh, tener Bitcoin valorado en 365 millones. Se lo vende a alguien que tiene 10 millones proveniente de una fuente ilícita. Esa persona tiene Bitcoin y le da el dinero al Estado. Y luego ese Bitcoin lo convierte de nuevo en dólares. Un Bitcoin ya legalizado, porque al convertirlo en Bitcoin lo legaliza 10 millones que son ilegales. ¿Dónde lo legaliza? En El Salvador, porque en El Salvador el Bitcoin es legal. Entonces, si entró 10 millones a Bandesal y de ahí salieron Bitcoin para alguien, ese alguien tiene Bitcoin legales. Ok, luego si ujú, ese alguien lo quiere convertir en dólar, porque no quiere el Bitcoin, se lo entrega de nuevo y le dan los dólares y está feliz, ya lavó el dinero. Pero ujú, Bandesal lo controla el ejecutivo, no es un banco privado. Y el que está metido en el negocio del Bitcoin es el presidente. Y sus funcionarios son los que andan hablando de eso. No es el sector privado el que está metido en eso, es el Estado el que ha estado comprando Bitcoin. Entonces, eh, aquí tenemos una inseguridad en el sistema bancario demasiado grande. Y el propio Fondo Monetario le está diciendo, olvídese del Bitcoin, eh, eleve la reserva monetaria, mande confianza y pare la deuda, que es insostenible. Tres recomendaciones que le está haciendo el fondo, un organismo de las Naciones Unidas. ujú. Imagínate, ¿quién soy yo? Esto es el fondo. Entonces, digamos, ese es el deber ser. Pero como uno no sabe quiénes son los que están involucrados en este asunto, hay que darle seguimiento a ver cómo sigue esto. A lo Hay mejor que ver van cómo saliendo sigue, cosas, sí. ver cómo sigue, lastimosamente, como tú decías, César, en este campo. eh, el eje, digamos, que uno, transversal, que uno mira en esto, es la opacidad y la poca transparencia. O sea, no hay información, la información es muy escueta, vaga, eh, tardía, y en algunos casos hasta para distraer más que para orientar. Hasta hoy se han dado dos conferencias, solo para darte estos elementos que también son parte de la forma. El fiscal, junto con la superintendenta, monta una conferencia, superintendenta del sistema financiero monta una conferencia, pero curiosamente solo invitan a periodistas
del oficialismo. Entonces, las preguntas que se generan en esa conferencia fueron preguntas tan hasta mandadas a hacer, pues, ¿verdad? Entonces, todo esto te genera más duda y especulación. Habrá que ver si la fiscalía en realidad investiga a fondo y si esto implica investigar a funcionarios de gobierno, a las instituciones mismas que tuvieron que anticipar esta situación o advertirle, porque a esta altura ya el daño está hecho. Y aunque lo Correcto. tengas que sanear, no puede ser que un caso como este quede sin conocer o esclarecer quiénes son los responsables. Sí, mira, una última cosita, es muy correcto tu comentario. También está el caso del banco hipotecario. ¿Cómo Uh es que -huh. funcionarios, diputados, no sé qué otros funcionarios, recibieron créditos bajo condiciones de privilegio de ese banco? Eso está pendiente, porque ese es un banco del Estado, que creo que tiene un porcentaje privado, pero es fundamentalmente un banco público. Entonces, funcionarios que agarraron crédito de ahí para comprar casa, vehículos, etcétera, a una tasa de interés preferencial, plazo de pago preferencial, en vez de ir a la banca privada a, a- a- a recibir eso, porque esos bancos no están para apretarle a un diputado, ni para apretarle a un ministro. Es parte del mismo desorden, del mismo relajo. Ese banco quebrará, esa gente pagará. ¿Cómo fue que ese banco entregó esos dinero? Porque ese privilegio, eso está en el tintero. Es decir, el sistema bancario está salpicado de muchas dudas, de muchos elementos de duda, y algunas variables monetarias están empeorando. La tasa de interés ha subido, está más alta que el año pasado, un poquito más alta para los préstamos de más de un año y mucho más alta para los de menos de un año. Ya supera el Uh -huh. 8%, una tasa de interés que andaba en 6 y pico para menos de un año. El medio circulante, el dinero que circula en el país, el año pasado, en diciembre, circulaban en el país 5.022 millones de dólares. Ese era el dinero. La palabra dinero o medio circulante quiere decir las monedas y billetes que están en poder del público, que tiene la gente, y lo que tiene la gente depositada por cheque o por tarjeta de crédito que la utiliza. 5.022 millones. Ahora yo tengo el dato de marzo y está en 5.016. O Uh sea que -huh. está disminuyendo el dinero que circula en el país. Este es un indicador negativo que puede estar expresando una sobreliquidez en el sistema bancario. Eh, yo creo que hay que ponerle atención. Es una expresión del poco dinamismo económico, Uh pero -huh. eh, tiene su efecto en el sistema bancario, porque el circulante crece Curiosamente, cuando los bancos prestan. Esta es una curiosamente, segunda variable. Y lo otro es la alta deuda del Estado con la banca. sí, y eso te iba a decir, curiosamente, y de aquí quiero pasarme ya al tema central por el cual te había invitado, César. Curiosamente, no vemos al sector financiero nacional, o más bien al sector financiero, porque hoy la mayoría, y si no todos, son en realidad capitales extranjeros, ¿no? eh, en el sistema bancario nacional. Pero no vemos decir nada, o sea, los vemos tan cómodos. Pareciera que todo está bien, no hay comentarios ahí. Y partiendo de esto te quiero llevar entonces, para ir al siguiente tema. Estamos cerrando ya el ciclo y estamos a un par de días de abrir el segundo periodo legislativo, plagado de una serie de señalamientos, lo conocemos, de inconstitucionalidad, de ilegalidad, de señalamientos de fraude en el proceso electoral o irregularidades al menos, de todo un proceso de reacomodo de las leyes para cuadrar el tablero en función de que diera un resultado favorable, etcétera. Y conocemos todas las señales que ha venido mostrando la economía en estos 5 años. Para entrar en este esquema, que es un poco la perspectiva, César, es para dónde va la economía, a quiénes está beneficiando y a quiénes en realidad está afectando. Te quiero pedir de entrada que me hagas una especie de caracterización del tipo de economía con la que entra este gobierno, así viendo en señales de 5, 6 o 7 variables importantes. Bueno, vamos a ver. Este gobierno inicia con una economía con estabilidad de precio, una inflación baja, 0.8% en el último año del
gobierno de Sánchez Serén. Incluso en el 19 volvió a ser baja 1%. Hoy la inflación eh, es mucho más alta. Está en alrededor de 30% acumulada durante este gobierno. Y en el rubro de alimentos supera el 30%. Ahí hay un deterioro de una variable clave que tiene que ver también con la tasa de interés de los bancos. Este gobierno entró con una deuda pública. Te voy a dar el dato de diciembre del 19. Vamos a suponer, es un año compartido, el 19, pero le voy a cargar la ujú, deuda del 19 de diciembre al gobierno saliente. En tanto, el presupuesto ya estaba aprobado desde el 18. 19.808 millones de dólares. Bueno, pero esa deuda ya está en un poco más de 30.000 millones de dólares. 19.808, la deuda pública. Y hoy está en 30.173 millones de dólares. Eh, la variable más grave para la gente es la inflación, para la gente. Todo está caro. La canasta básica, el costo de la vida estaba en $200 y está perdón, en $400 está en 515, 525, $125. A nadie le han subido pensión en $125, ni salario, tal vez una partecita de los pensionados, ni salario ni nada de eso. Pero el tema de la deuda es más grave porque puede llevar a un crack, a una situación complicada que afecte todo. 30.173 millones es la deuda hasta marzo. Estoy incluyendo ahí la de los fondos de pensiones, porque el gobierno ahora ujú, pone por un lado la de pensión en un lado y la que no es de pensión en otro, pero yo la junto, porque las dos son deuda pública. Con las claro, AFP, esa deuda con las AFP estaba eh, en 5.071 millones, de tres gobiernos, acumulada por tres gobiernos, 5.000 millones. Estoy hablando de un montón de años. Y ya este gobierno la tiene en 1916. Es decir, ha aumentado en 4.845. Ha aumentado un 95%. Se ha duplicado en 4 años y 3 meses. Porque no le estoy poniendo a Bukele la responsabilidad más atrás, se la estoy dando de diciembre del 19. Es impresionante el tema de la deuda. Eh, esa deuda era muy manejable, era más o menos, andaba por debajo del 60% del Producto Interno Bruto y hoy supera el 80%. Ahí hay un tremendo problema. El Fondo Monetario nunca habló de crisis de deuda durante el gobierno del Frente, ni dijo que la deuda tenía que ser insostenible. Y esos dos conceptos, sobre todo el segundo, está en el informe del año pasado. Senda insostenible. De las AFP, ya este año agarraron 421 millones en 3 meses. Y lo están agarrando no para pagar pensión del sistema público, porque eso se pagaba con 300. Eran ujú, los préstamos que le hacen las AFP. 421 hasta marzo. En lo que va de año va a llegar a agarrar 1.700. Cuando cierre este año, la deuda va a andar en 33.000. Si no ujú, detiene este asunto, si no lo detiene. Ok, esto es gravísimo. Hay un problema de deuda, un problema de inflación. El problema, otro problema es este del sistema bancario. Aquí nosotros hemos tenido una banca sólida, con intereses bajos, con mora baja, una mora baja. Hoy tenemos una banca en riesgo. Bandesal es un banco en riesgo que dilapidó dinero durante la pandemia, que compró Bitcoin, que asumió el pago del salario mínimo en la micro, pequeña y mediana empresa. Eh, el Estado que le debía 700 y pico de millones a la banca le debe 2.800. Por cierto, lo que hizo el sistema bancario Avanza fue pedirle al gobierno que llegaran a un acuerdo y que no se lo pagara en un año para darle un respiro. Pero eso es peligroso, es dinero de la gente. Bien, están negociando, yo no sé si ya negociaron, pero cuando ujú, Avanza le dice, mire, no me pague 2.800 en un año, porque le presta 2.800 y el gobierno se lo devuelve y la deuda ujú, sube, porque una parte de lo que paga es intereses que no baja la deuda. Y le dice, le voy a ayudar, páguemelo entre 3, 5 y 7 años, según los tipos de crédito. Le está diciendo, usted está en crisis de pago, usted no puede pagar. Y como claro, yo lo sé, que usted está quebrado, le voy a ayudar. Pero el dinero no es de los banqueros, el dinero es de quienes depositan el dinero en la banca. Como el dinero de las AFP no es de los dueños,
sino de la gente. Por cierto, la ganancia de las AFP pasó de 17 millones de dólares a 34, solo en el 2023, con respecto al 22. Ok, eso no existía aquí. Teníamos estabilidad de precio, estabilidad de la tasa de interés, una banca sólida. Hoy está todo este riesgo y ahora con esta quiebra no sabemos qué va a pasar. Ujú. Aquí no teníamos desorden con Bitcoin. Este era un país con mucha estabilidad monetaria ya dolarizado. Sigue Ujú. dolarizado, pero con estas incertidumbres. No teníamos incertidumbre en la banca. El otro problema eh, que yo veo es el de la... hay uno que tiene que ver con el empleo. La tasa de desempleo se mantiene más o menos en 7%, pero ha aumentado el subempleo en el país. Y la gente está señalando que ese es el problema principal de la economía del país. La gente lo que siente es el desempleo primero y la inflación después, por los bajos salarios. Otro problema, se había avanzado en una transformación productiva, se había avanzado. Cuando se le entregó el gobierno a Bukele, la industria nacional aportaba, yo tengo el dato aquí, aportaba la industria del país el 15,5% del Producto Interno Bruto, casi el 16%, era 15,58%. Y el agro, el 5,7%, casi el 6%. Se había logrado autosuficiencia en maíz y frijol, se hizo alguna diversificación por el lado del cacao pequeña, se estaba rescatando el café, Ujú. eh, se le dieron más recursos al CENTA, al Ministerio de Agricultura, los paquetes agrícolas se ampliaron, teníamos estabilidad de precios de los alimentos. Hubo un año ahí un poco malo que hubo sequía o inundación, no recuerdo, que subieron, pero todo eso se controló rápido. Ujú. Y se le compraba a la cooperativa la semilla, etcétera. Porque había un avance, incluso hubo avance en ganadería y en producción de huevos y de leche. ¿Qué tenemos ahora? El aparato productivo se está deteriorando. El sector agropecuario aporta el 4,6% del PIB y era el Ujú. 5,7%, es decir, ha perdido más de un punto. Va rumbo a 4 y luego a 3. Es decir, la base material, porque estoy hablando del sector donde de la Sí. producción. En la economía hay dos sectores: el sector que produce bienes materiales, bienes, digamos, y el otro que produce servicios. Y el que produce bienes es la industria, el sector agropecuario, la minoría y la construcción. Ok, aquí en Ujú. El Salvador no tenemos una minería importante, pero el agropecuario hay un retroceso. La industria nacional estaba aportando el 15 punto, casi el 15,6, y el año pasado aportó el 14. Eso es grande, perder un 1,6. Yo te estoy dando datos del 19 al 23, en apenas 4 años, es una pérdida grande. Eso no es cualquier Ujú. cosa. La producción industrial el año pasado cayó más de 3% y la agrícola cayó menos 0,5. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué está disminuyendo la base material? El sector construcción se mantiene aportando más o menos el 7, pero ha disminuido estos, que se está fortaleciendo el sector importador de alimentos industriales y de alimentos agrícolas. En un país con una industria fuerte como la que tenemos, porque la industria salvadoreña era el sector más importante en el aporte al PIB individualmente, el segundo era el comercio con 14. Los servicios en general aportan más, pero Ujú. por sector, el primero era la industria, el segundo el comercio, la agricultura era el sexto sector, hoy es el octavo. Y la industria está a punto de caer por debajo del comercio y convertirse en el segundo. Ya están casi a la par. El comercio está en 14 y la industria como en 14,1. Es decir, hay un retroceso de la base material. Y si la base material retrocede, entonces se está fortaleciendo un grupo importador que está trayendo los alimentos. Han quebrado 18,000 ganaderos. Eso es público. Pero hay leche, queso, requesón, lácteo proveniente de fuera, sobre todo de Nicaragua. Eh, yo tengo algunos datos, te voy a dar un dato relacionado con esto. Ujú. Esto tiene que ver con el tema de la acumulación, que te lo voy a tocar. ¿Dónde es que este grupo gobernante está acumulando dinero? Ujú. Te voy a tocar ese punto, pero primero esta parte que te quiero dar aquí. Yo tengo el dato las exportaciones el año pasado, las exportaciones, las importaciones.
Las exportaciones cayeron, con perdón, este año en 13,7% hasta marzo. Este es otro problema, la caída de las exportaciones. En los gobiernos del FMLN las exportaciones crecieron 30% en 10 años. Hoy tenemos una caída de 13%, solo en el 2023, los primeros 3 meses. Son 244 millones menos que han entrado en los primeros 3 meses de este año, con respecto al año pasado. Y cayeron en 13,7 en dinero, pero en cantidad 11,3. Es decir, porque yo puedo vender la misma cantidad de zapatos y si baja el precio, en valor baja, pero vendo la misma cantidad. Aquí ha caído la Mm. cantidad 11,3 y en dinero 13,7. Es decir, estoy vendiendo menos producto y a un precio un poco menor. En el café, menos 4,3. El azúcar, menos 2,25. Las exportaciones a Centroamérica, menos 6,8. Fuera de Centroamérica, 11 y la maquila, 27. En cantidad, 5, la maquila, que es parte del sector industrial. Pero mira las importaciones. Las importaciones caen en bienes intermedios, que es una expresión de que están produciendo menos los empresarios, y en bienes de capital. Hay una caída, sobre todo la industria. La industria este año, en los primeros 3 meses, redujo su importación de maquinaria en menos 8%. Estamos en un proceso de desindustrialización en el país. Y el sector agropecuario la redujo en menos 12. Es decir, estamos liquidando la base productiva. Pero la de bienes de consumo no cae. La de bienes de consumo ha crecido 20% en el gobierno. Y este año ha crecido en los primeros 3 meses alrededor de 1. Es decir, ojo, cae la importación de máquinas y materia prima, pero aumenta la importación de alimentos. Entonces hay una sustitución de productos industriales y agrícolas por importaciones. ¿Quiénes están detrás de Ujú. esa importación? Hay que averiguar este asunto. Y cuáles son los industriales que están siendo afectados. A mí me llama la atención de que la Asociación Salvadoreña de Industriales no dice nada, pero hay una desindustrialización en el país. Bien, entonces, este es otro retroceso porque aquí se avanzó en la transformación productiva y hoy hay un retroceso en este punto. No quiero exagerar el avance, pero Ujú. hubo logro en agricultura y la industria mejoró. Y el 97% de las exportaciones del país son industriales. Se desarrolló el azúcar, etcétera. Hoy hasta el azúcar está cayendo, por lo menos el año pasado y este. Y las A partir maquilas, de esto, a ajá. partir de esto, César, podríamos establecer que hay un modelo, ya hay un diseño y un proyecto en marcha en materia de visión económica por parte de este régimen Bukele. Ok, Lo pudiéramos aterrizar. sí, la economía sigue siendo de servicio. El sector servicio es el más importante de la economía, pero los servicios que aportaban más o menos el 70% del Producto Interno Bruto, hoy están aportando casi el 75%. Eso quiere decir que la economía está teniendo un cambio en cuanto a la matriz productiva. Baja peso el sector productor de bienes y aumenta los servicios. Dentro de ellos, los servicios comerciales y las importaciones, que no son parte de nuestra producción, pero son un negocio de los empresarios. Ahí hay un cambio de política económica que se parece mucho a lo que pasó en los 20 años de los gobiernos de Arena. Lo otro es que hay rubros donde uno ve que se están creciendo. El sector construcción, pero no por la inversión pública, sino por la Ujú. inversión privada. Y ahí hay empresarios amigos del presidente de la República, de la familia gobernante, en ese sector. Nosotros lo conocemos. Yo no quiero dar nombre, pero sabemos que hay empresarios de la construcción que están vinculados al clan gobernante. Bien, y hay un sector que está teniendo un poco de desarrollo, no mucho, que es el turismo. Y también el tema de los entretenimientos. Hay un asunto que tiene que ver con los entretenimientos, así le llaman. Artistas que llegan, que vienen, el Miss Universo. Bien, en esa esfera se está acumulando dinero. En la parte tecnológica, pero no para el desarrollo del país, sino esto que tiene que ver con el Bitcoin. Habría que ver lo de Google. ¿Quién está metido detrás de lo de Google? Bien, ahí vienen capitales de afuera que seguramente están asociados a sectores de adentro. Porque aquí hay un clan empresarial gobernante que tiene 12 grandes empresas. La familia que gobierna el país tiene 12 empresas.
Yo fui parte de una investigación que se hizo en el año 1900, perdón, 2000. Nosotros la hicimos en el 2021 de un grupo de profesionales y publicamos un documento. Ahí identificamos las 12 empresas del plan gobernante. Ellos están metidos en las comunicaciones. Ellos están metidos en la importación de motos. Están metidos en la importación de algunos insumos industriales. Están metidos en la farmacia y en la droguería. Están metidos en el comercio. Tienen almacenes. Esta familia tiene almacenes. Eh, Farmacia, droguería, almacenes, empresas importadoras de insumos, algunas industrias. Bien, son 12 empresas. Y tienen 5 mecanismos para entrar al círculo oligárquico. O sea, la oligarquía es un sector del empresariado nacional élite, que se caracteriza por tener la mayor cantidad de empresas. Hay algunos que tienen más de 100, 80 familias, por ser la más grande del país. No solo tienen la mayor cantidad, sino la más grande. Por ejemplo, los ingenios azucareros. Los regalados tienen 2 ingenios que producen la mitad del azúcar, el 45%, entre el 45 y el 50. Y además están en todos los sectores. Los oligarcas se caracterizan por 3 cosas. Muchas empresas, la más grande y en todos los sectores. Un oligarca es un industrial, al mismo tiempo comerciante, al mismo tiempo banquero, al mismo tiempo importador, al mismo tiempo terrateniente. Es en todo que está metido. Ok. Y tú lo buscas y así es, los que ya conocemos y que vienen desde el siglo XIX. ¿Cómo entra la familia gobernante a ese clan? Tiene 5 mecanismos para hacerlo. El primero es acaparar las compras públicas. ¿A quién le está vendiendo? ¿Qué droguería le está vendiendo al gobierno? Sí, no. La de Cristiani y la Santa Lucía. ¿O cuál? Yo no tengo acceso a la información, porque si yo voy al Ministerio de Salud y la pido, no me la dan. Y si voy al Instituto de Acceso a la Información Pública, Sé menos. ni me dejan entrar. Ok, entonces no hay forma. Yo tengo derecho a decir, bueno, pero a lo mejor le están comprando a esta familia y no a la otra, porque la otra la están persiguiendo y el otro Sí. está fuera del país. Te estoy mencionando una empresa. Las compras públicas. Nosotros vimos oligarca. Murray Mesa, que ya falleció, apareció durante la pandemia con Bukele y su gabinete, y luego aparecieron todos con Carolina Resino. Es decir, repartamos aquí, repartamos, no es solo para ustedes, porque eso no es así nomás. Pero el clan gobernante y sus aliados pueden estar metidos en este asunto. Ese es un mecanismo, es acaparar las compras. Y ya sabemos que la ley Lacani existe, prácticamente. ¿Quién hizo esa cárcel? ¿La habrán hecho Constructora Simán? No creo. ¿La habrá hecho la de Salazar Romero? No sé, pero él es aliado del gobierno. Simán está perseguido. Entonces, hay que investigar, pero yo estoy planteando cosas como pistas. Ok, el acaparamiento. ¿Y por qué no dan información? ¿Por qué ocultar la información? ¿Por qué las compras directas? Segundo mecanismo, los incentivos fiscales. Es decir, incentivos para este sector. Yo me acuerdo cuando se aprobó la ley de turismo, que la presentó Poma, se la dio al diputado marroquín del PCN en el 2006. Yo tengo hasta el periódico de la época. Y la aprobaron. Una inversión en turismo, un hotel en la costa, no paga impuestos durante 10 años. Ni IVA, ni renta, ni impuesto al municipio, ni aranceles si trae computadora de Japón. Perfecto. Entonces, esa ley era para Poma, que son los que están en ese negocio. Para la familia tal, la familia tal. Bien, aquí se están aprobando cosas que tienen que ver con facilidades de inversión en rubros raros, Para ¿verdad? sectores específicos. Sectores específicos. Por ejemplo, cuando se quitó el fobial al aeropuerto, a la línea aérea, bueno, le dejaron 16 millones a Avianca, pero el dueño de Avianca es aliado de Bukele. Está clarito. Roberto Criete defendió públicamente la destitución del fiscal y la destitución de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Salió públicamente. Yo nunca lo había visto, lo vi en los periódicos. No conocía su rostro, porque uno de los oligarcas no lo conoce. Entonces, o a muchos de ellos. Entonces, este asunto del Google, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás del Bitcoin?
Hay una serie de cosas ahí. Eh, el otro mecanismo, aparte de los incentivos, es las privatizaciones. ¿Quién se queda con la empresa privatizada? Cuando se privatizaron los bancos, en el gobierno de Cristiani, Cristiani se quedó con el segundo, el Cucatlán, y los regaló Dueña con el primero, el agrícola comercial, y Simán agarró el tercero, el salvadoreño. Murray Mesa quedó fuera y tuvo que crear Credomati. Y Poma agarró el Banco de Desarrollo, el Scotiabank. Lo que yo estoy diciendo es información pública, ¿verdad? Es pública. Lo sanearon con dinero de la finanza pública, porque se habían quebrado en el gobierno de Duarte y con donaciones de la ID, y se lo vendieron entre ellos. Y las AFP, ¿quiénes la agarraron? Cristiani, Crecer, Confía, y la familia Mesa Yao, el grupo Grisal y los regalados, Crecer. Ya la vendieron y tienen otra cosa. Entonces, las privatizaciones son otro mecanismo. ¿Qué ha privatizado este gobierno? La lotería. ¿Quién la compró? No sabemos. Está verificado que está privatizada. Sí. Yo no tengo información. ¿Y por qué no podemos saber Bueno, si es un bien la, público? la inversión de los municipios, de alguna manera, se terminó privatizando, que terminó en la DOM y después en Constructor El Salvador. Exactamente. Ese es un mecanismo tremendo que te lo iba a mencionar. Ya lo mencionaste ahí. Y ahí, ¿cuántos son? ¿Cuántos millones son? La DON ejecutó el año pasado 280, 70 millones, más o menos. Pero Ujú. además, compra directa. ¿Cuánto es inversión real y cuánto es corrupción? Pero Si antes de entrar en tocamos, el, si el- tocamos, César, ajá. el fondo que se le quitó a los municipios rondaba los 600 millones, más o menos. Sí, era el 10% de la recaudación, por ahí anduviera. Son 6.800 Ujú, la recaudación. Ahora le dejan el ujú, 1,5 ujú. y al otro el 4,5, porque lo bajaron a 6. Sí. Pero está también el agua, la ley del agua. La ley del agua permite una comercialización extraordinaria del agua. Eso beneficia Ujú, sobre todo, yo no sé si está metida la familia gobernante o los aliados de la construcción, porque eso beneficia al sector construcción, a los que están beneficia, por ejemplo, a los regalados dueñas, que son los que están en lo del Valle del Ángel. Una comercialización enorme del agua. Ese es otro mecanismo. Bien, el propio Bitcoin, ¿qué participación tiene Tesala en eso? Uno no ujú. sabe. ¿De dónde salió el dinero para los cajeros? Es dinero del Estado, ¿verdad? Ahí hay otro elemento que genera, digamos, un ruido ahí, en lo que tiene que ver con la ley Bitcoin. Bien, el otro mecanismo llevaba tres, Ujú, es la corrupción pública. Porque lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, si el Estado dice, privatizamos Etesal y Etesal la vende, bien, se va a beneficiar el sector empresarial que la compre, una empresa que se gana más de 40 millones de dólares, que ujú, es rentable. Pero uno podría decir, bueno, no hay corrupción porque es una ley que la aprobó la Asamblea Legislativa, los diputados lo elige el pueblo, los diputados tienen derecho a privatizar una empresa. Hasta ahí, yo podría decir eso a alguien. Eso no es ah, corrupción. Ok, porque fue siguiendo una ley. Ok, pero ya cuando hablo de la corrupción, ahí puede haber corrupción, pero digamos que tiene ese paraguas de ley. Pero ya lo otro es, y esta lista que mandaron los gringos y todo lo que sabe el pueblo. Y no sabemos lo del ministro de Agricultura. Y no ujú. está Carolina Resino. Los 12 Y casos de las CICIES. es una cosa, los $1.000 millones que no reconoció la Corte de Cuentas del Ujú, presupuesto, los $300 que le dieron a la gente, y hay 100.000 personas que recibieron los $300 ujú, y no pusieron su apellido, ni su DUI. Son 30 millones. La entrega de los alimentos, que lo facturaron en $90 y todo el mundo sabe que no valían 30. Ahí son más de 140 millones. ¿De dónde llegaron esos alimentos? De Sinaloa. Bueno, el ministro de Agricultura, Anliker, tiene 5 empresas. Nosotros la tenemos también en esa investigación, son públicas. Y una de ellas trae alimentos de México. Bien, ese ujú. ministro apareció salpicado. Lo hizo viceministro el presidente, luego lo quitó. Pero ¿será que el ministro hace lo que quiere? ¿O hay algún vínculo con su jefe? Es decir, esto es un entramado. El deterioro de la agricultura da un eje de acumulación. ¿Cuál es? Más importación agrícola. Sí. Ahí está, ahí está, ahí hay un eje de acumulación importante y es mucho dinero lo que se está Pero moviendo ahí.
cuando tú hablas de este eje, de este cuarto, digamos, mecanismo, tú has escuchado que Bukele ha anunciado a los cuatro vientos un combate férreo, directo y a muerte contra la corrupción. Bueno, pero ya sabemos quién persigue, ¿verdad? O sea, ¿a quién ha estado persiguiendo? Quitaron al fiscal anterior, que estaba investigando 17 casos del Estado. Despidieron a la CICIG, que estaba investigando, no sé cuánto eran, si 6 o Eran 12 casos los que 12, tenían. 12 casos. Y el nuevo fiscal detiene todo eso y persigue a la gente del Ujú, FMLN. ¿Qué le han demostrado? A nadie. Entonces, es una persecución que tiene un fin político. Está clarito. Yo no voy a salir en defensa de Cristiani ni de nadie, pero eh, yo lo que quisiera ver es si el Estado va a abrir alguna investigación contra el Líquer o contra Carolina Resino. Se sabe que una hermana de ella recibió un préstamo de Bandesal para montar una cafetería y que su hermano es gerente de Bandesal, que estuvo vinculado a eso, que gana $4,000. Todo eso es público, porque hay cosas que se filtran, por más que ujú, quieran. Entonces, esa corrupción no está investigada, la de ellos no está investigada. ujú, Eh, y el fiscal está en una franca persecución política en el país. Hay un último mecanismo que es el asocio con el capital extranjero, el ujú. asocio con el capital extranjero, dando y dando. Te vamos a aprobar una legislación para que entre al país y va a sacar beneficio. Pero tú pones la mitad del dinero y nosotros ponemos la mitad y nos metemos No en es negocio. asocio, solo para aclararlo, para que la audiencia lo entienda, César. No es un asocio del país con ese capital extranjero, es un asocio de los que tienen el poder con ese capital extranjero, que son dos cosas distintas, para que lo Empre aclares. sí, correcto. Empresarios que pueden ser ministros, pueden ser hasta el propio presidente, podría ser empresario, pero como empresario, no es el Estado. Ujú, Un empresario se asocia con otro del exterior y montan un negocio y ese negocio tiene beneficios fiscales. El del exterior pone el 50% y el de aquí pone el 50%. Y los dos ujú, reciben el beneficio, los dos. ujú, Bien, ¿quién aprueba esos beneficios? El Estado, la Asamblea Legislativa. Pero el beneficio es privado. No es una empresa pública que se va a asociar con una empresa del exterior o privada ujú, del exterior o nacional. No es asocio público-privado, es asocio privado-privado, pero con los ujú. beneficios de la Del legislación Estado. del Estado, con los beneficios. ¿Hay Bien, algún caso así que pudiéramos ejemplificar que sea visible? con este gobierno yo no lo puedo ejemplificar porque habría que ver, por ejemplo, si hay asocio con Google. Se van a gastar un montón de dinero. Pero En el caso de Google es una contratación lo que se ha hecho, sí, pero a porque lo no es que mejor, viene un capital externo. ok, pero a lo mejor eso implica participar en el negocio, que eso es lo que uno no sabe. Ujú, Porque a cuenta de qué le da ese beneficio. Eso también, detrás de eso puede haber un interés. ujú, En el pasado se han hecho ese tipo de cosas, de asociaciones. Cuando surgió, por ejemplo, cuando se privatizó la banca, se dejó un 5% para el capital extranjero, 95% para los nacionales y un 5% para el extranjero. Los extranjeros no les interesó y no se ujú. metieron en el negocio. Finalmente se lo vendieron a extranjeros, ya 2007, 2008. Eh, lo mismo puede pasar en cualquier otro negocio, en el turismo. Hay empresarios extranjeros que están en el turismo, posiblemente asociados con empresarios nacionales. Y Entonces, en construcción también. y en Por lo menos construcción, en las áreas que más se miran movilidad, digamos, de recursos, que es construcción, turismo y de alguna manera el tema de servicios, eh, ¿has visto tú alguna intensidad que le ha metido el gobierno en estos últimos años? sí, ahí se ve y en realidad es inversión privada. Porque fíjate que yo viendo la inversión pública, por ejemplo, la inversión en activos fijos, este Ujú, año hasta marzo ya está la información del Ministerio de Hacienda y me llama la atención que solo han invertido en activos fijos, en obra, el 2,4%, 28 millones de 1,182 en 3 meses.
La inversión en construcción del Estado es chiquita, pero sí se está viendo inversión privada. Ujú, Aquí no incluyo lo de la DOM, ¿verdad? Eso es ujú. transferencia. Estoy hablando lo que tienen que hacer las instituciones del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, si va a reparar escuelas, 2,4%. Le aprueban un presupuesto y aprovecho para decir que el desarrollo local en 3 meses solo ha ejecutado el 3% del presupuesto. tres por Sí, pues ciento. sí. El de agricultura el 11%. En 3 meses, que es el 25% del tiempo. Ya debería Ujú, llevar el 25%, lleva el 11%. El, ujú. el, No, el, de, y el, de, este año obra, seguro, el de obra pública seguro el que este 11%. año va a ser más lento, porque este ha sido un año de elecciones y de transición. Y Sí, francamente va a ser mucho más lento de lo normal. eh, Te pregunto, César, siempre en esta misma lógica, a partir de estos 5 mecanismos que me has dicho, ¿cómo queda? Porque quiero avanzar en este tema, ¿cómo queda el componente de la cooperación en materia de inversión, de cooperación internacional? Por ejemplo, porque todo este esquema de cómo se ha venido configurando, este básicamente diseño de modelo, digamos, que se podría empezar a dibujar en el país, también tiene de alguna manera o está mostrando aliados en materia de gobiernos. Y en el caso de China es bastante evidente. bueno, mira, el caso de China, la donación que hizo primero fue heredada del gobierno anterior, solo que el gobierno anterior no estableció en qué lo iba a donar. Acuérdate que en el gobierno de Serén se aprobó una donación de $150 millones para Mm, invertirse en 3 años. Bukele toma posesión, viaja a China y le dice 150 millones. Ellos le dicen en qué lo invierto. Entonces pidió el estadio, pidió la biblioteca, las otras cosas. Digamos que ahí hay una herencia. Si hubiera ganado Hugo Martínez la presidencia, los chinos cumplen con su compromiso. con compromisos. Sí, si hubiera ganado Calleja, cumplen con el compromiso. Pero ganó Bukele. Ok. Digamos, esa es una donación que se dejó, ¿verdad? Pero Ok. ahora se Ajá. habla de cooperación en materia militar y Sí, está por venir el referente, digamos, en ese campo. ya esa es otra parte que habría que ver cómo evoluciona, ¿verdad? Los detalles. Pero antes de pasar ahí, está lo de Ujú. los buses. Lo de los buses es una Y los compra. buses. Es una compra. Es una compra. Igual le puede comprar buses el Estado nicaragüense o el Estado hondureño y los chinos Ujú, los venden. Porque ujú. los chinos venden en el mundo. Por cierto, el país que más vende en El Salvador, después de Estados Unidos, es China. Es China. La mayor parte de las importaciones nuestras provienen de Estados Unidos, más del 45, y un 21 es de China. Y luego hay como un Ujú, 40 de Centroamérica, pero Centroamérica son 4 países. Entonces China es el ujú. segundo. Eso viene desde hace muchos años. De manera que si ellos venden buses, eso es un negocio. Ahora bien, ¿quién está detrás del negocio de los buses? Ahí se abre otro eje, Sí, es lo que ¿verdad? hablábamos, pues. Ajá, porque están ahogando a los buceros. Lo que está Eh, claro es que no son los empresarios del transporte, porque ajá, ellos están ignorantes de ese negocio. de ese negocio. Uno está preso, a los demás le han quitado el subsidio y no le dejan subir la tarifa, lo están ahogando. Ujú. Y ahora se va a meter una camada nueva. Vamos a ver quiénes aparecen. Yo no, ahí no haría ninguna referencia a China, esos buses lo pueden traer de Alemania, de Japón, lo pueden traer de Igual, Brasil, igual. sí. Es un Mm, negocio, es una venta. ujú, Si es una empresa privada china o si es el Estado chino, eso es un negocio. Ellos ujú. no se están metiendo en política ni están en eso. Ok. Igual los rusos vendieron buses en Nicaragua. Ujú. Perfecto. Entonces, pero ¿quién está en el negocio de El Salvador? Esto vamos a ver qué pasa. La otra parte, esta de ayuda militar, yo no tengo detalles. A mí me llama la atención eso, porque eso es, desde el punto de vista político, yo me imagino que el gobierno medirá la reacción de Estados Unidos. Yo no quiero decir que Estados Unidos tenga que meterse en los asuntos internos salvadoreños. El Estado debe ser soberano. Pero a lo mejor eh, ahí hay cosas que uno no sabe, ¿verdad? Yo preferiría, por el momento, como no tengo detalle, no hacer referencia a eso. Pero igual, Ujú. como hay cooperación, por ejemplo, Cuba da cooperación en salud, Sí. médicos cubanos andan en un montón de países, estaban en Honduras, en Guatemala, con gobierno de derecha. Incluso los cubanos llegaron a matar el dengue en el gobierno de Paco Flores. Yo me acuerdo que llegaron a El Pero Salvador. hay una diferencia entre ese tipo de cooperación y cuando ya abres
en realidad el closet de la cooperación militar. Ahí hay Sí, un enfoque que, como tú dices, hay que esperar un poco más, porque por sí, cierto, el que ha sí, informado de este tema es el embajador chino en El Salvador, ni siquiera es el gobierno. sí. Bueno, ahí hay un punto de análisis para cuando ya tengamos más detalle, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Vamos a ver, a, Por el rubro que es delicado. a partir de esto que hemos hablado, esto básicamente caracteriza lo que tú dices, el modelo, lo que se está empezando a visualizar o a visibilizar de cara a este segundo periodo de gobierno del régimen inconstitucional de Bukele, por decirlo así. Ahora, ¿dónde queda en realidad la población? ¿Dónde queda el trabajador, el agricultor, en todo este esquema que hemos planteado? Porque en ninguno de esos campos eh, está o aparece. ¿Dónde está la gente? Bueno, el gobierno no está en función del pueblo, sino de un clan empresarial y aliados de ese clan empresarial que no son oligarcas. ¿Qué fue lo que surgió en el 19? Un gobierno de un grupo empresarial no oligarca que tiene dos objetivos históricos. Para mí ese gobierno tiene dos grandes propósitos. El primero es transitar hacia la oligarquía. No solo la familia, sino lo que están alrededor de esa familia. Empresarios como Alíquer, por ejemplo, no es de la familia Bukele, pero es del entorno. Hay un ministro, incluso, no sé si el de seguridad, que está metido en empresas. Incluso en medio de la pandemia se legalizaron 100 empresas en el país, que hay que darle seguimiento, a ver quiénes son los dueños. Ok, transitar hacia la oligarquía con 5 mecanismos. ¿La Uh -huh. oligarquía lo dejará o no? No sabemos. Vamos a ver. Ya hay experiencia. Cristiani no era oligarca y cuando terminó su periodo ya lo era. Y Simán no Ah, era oligarca y terminó entrando en ese grupo. Ok, eso le generó una crisis. Acuérdate de la crisis cuando Orlando de Sola rompió con Arena y creó los amigos por la libertad, con Kirio Waldo y con Menalagos, y no ah, lo dejaron entrar en la privatización de la banca. Una familia oligárquica histórica, cafetalera, dueña de Molsa, etcétera, no entró en la banca privatizada, porque siempre hay un ajuste de cuentas, no da para todos. uh -huh. Y se hizo Uh -huh. enemigo y creó su proyecto. Ok, habría que ver qué va a pasar con Bukele, si le dan entrada o no le dan entrada. Porque si entra fuertemente ahí y desarrolla, almacena normas, le puede quitar el mercado a Simán. Y si desarrolla su droguería, le puede quitar el mercado a Cristiani, a la familia Calderón Sol, a la familia de Paco Flores, que está metida en el negocio, y al otro presidente que tuvo Arena, Saca. Todo está metido en la industria química farmacéutica. Ahí hay un forcejeo, porque no es tan fácil eso. Y el segundo propósito histórico para mí de este régimen que surgió es liquidar a la izquierda, Uh -huh. desarrollar un proyecto contrarrevolucionario de aplastamiento de la izquierda en su expresión política partidaria, que es fundamentalmente el FMLN, porque no hay otro partido, y los movimientos populares. Ok, voy a golpear aquí. Y la oligarquía le dice, en ese propósito te apoyo. Y por eso esta oligarquía casi abandonó a Arena y respalda a Bukele. Ellos lo abandonaron, a Arena ya no le interesa. Haz lo que no pudimos hacer nosotros en la guerra, ni después de la guerra. Golpea al FMLN. Bueno, Bukele le ha dado su golpe. No podemos negar que le ha dado un golpe al frente. Ok. Y al movimiento popular, 500 sindicatos acéfalos, persecución de sindicalistas, persecución de ONG, persecución de muchísima gente. Hay una persecución, un estado de excepción de miedo. Entonces Bukele en 20 años podrá decir, entré a la oligarquía y en El Salvador no hay peligro de izquierda. Yo no quiero decir que va a lograr los dos propósitos. No, puede ser que no logre ni el primero ni el segundo, pero está caminando. Ok. Entonces, para el pueblo, si esos son los propósitos, lo único que tiene que hacer el pueblo, para lo único que Bukele no necesita, es para que vote por él. Nada más. Pero este gobierno no es del pueblo, entonces busca los indicadores sociales. Acaban de publicar el dato de pobreza, 27.2% de los hogares. Ya está en el 2023. ¿Cómo estaba en el 19? 22.8. El Uh principal -huh. indicador de deterioro de las condiciones de vida es ese. Las dos encuestas, la del 19 la publicó este gobierno en el 20 y la del 23 la publicó este gobierno ahora en el 2024. No la han sacado, pero está la base en el Banco Central. Ya la revisamos. No está el documento completo. La pobreza sube.
todo caro, problema de empleo, el problema de salud. Tengo, por cierto, los datos de inflación de este año. ¿Cómo va la inflación? Póngale atención a esto. Va en 0,77, según el Banco Central. Va a llegar a 3,1. Ok. Pero en el rubro de alimentos está en 2,21, va a llegar a 9. Y en el rubro de salud está en 2,48, va a llegar a 10. Los Ujú. servicios de salud, la medicina, eso es un golpe durísimo para la gente. Y los salarios solo lo subieron el mínimo en el 2021 a una franja de un 20%. Eso se lo tragó ya todo. De manera que para el pueblo hay peor salud, hay peor educación, los indicadores de educación son terribles. Hay suicidio, hay miles de personas presas inocentes, hay persecución política, hay miedo, hay emigración. En el campo se me faltó una cosa que tiene que ver con la acumulación. No solo está disminuyendo la población del campo, la población económicamente activa del campo superaba los 500,000 y hoy apenas supera los 400,000. Es decir, el campesinado está emigrando y ha caído la producción, sino que le están quitando tierra a la gente. Hay un proceso de desalojo. Y en una de esos procesos, en el de la cooperativa de Guajoyo, hay un familiar de Bukele, un apellido Bukele. Yo creo que debe ser familia. No sé Ujú. si habrán dos familias Bukele, que está metido en el negocio de los desalojos. ¿Para qué son esos desalojos? De muchísima Ujú. gente a la que le quieren quitar tierra. Para negocios de turismo, de agroindustria, de construcción, los ejes de acumulación. Justamente los ejes deben estar detrás el clan gobernante y sectores que no son, o sea, de la oligarquía tradicional. Ujú. Ok, ahí hay despojo de tierra, eso es concentración de la riqueza. Los vendedores, muchísima gente la están sacando para embellecer el centro, para el turismo, para negocios de comida, para negocios de servicio, que es donde están metidos. No es con un propósito de desarrollo nacional, salario congelado, etcétera. Entonces, Ujú. el pueblo no cuenta en el sentido de los beneficios de la evolución económica. La evolución económica genera beneficios a una minoría. Y tengo un último dato, Ujú. es una nota que yo saqué hoy, la puse a circular, que es la siguiente, mira lo que está pasando en el país. En el año 2019, de todo el Producto Interno Bruto de ese año, eh, la masa salarial eran 10.194 millones y la ganancia de 1.300. Quiero aclarar esto. Cuando se habla del Producto Interno Bruto, del valor de la producción en la economía de un país en un periodo, en un año, eh, en el tema de la distribución, ese dinero va a cuatro manos. La ganancia de los empresarios, los salarios de la gente, lo que capta el Estado y una parte que le dicen ingreso mixto, el Banco Central, que es el sector informal. Ujú. Bien, todas las remuneraciones en el año 2019 fueron 10.300 millones y toda la ganancia empresarial 10.194. O sea que las remuneraciones fueron más altas Ujú. que la masa salarial en 106 es que la ganancia en 106 millones. Eso es una distribución mala porque las remuneraciones hay millones de gente detrás y la ganancia es de Ujú. pocos, pero digamos que las remuneraciones superaban la ganancia. Mira lo que pasó en el 2022. Las remuneraciones, 11.603 millones y la ganancia, 12.555. La ganancia, 585, superaron las remuneraciones en 982 millones. Se está despegando la Ujú. ganancia con respecto a la remuneración. Y en el 2023 la diferencia fue de 1.487 millones a favor de la ganancia. De tener menos, por más, 100 millones más, mejor dicho, la ganancia, la remuneración, hoy la ganancia tiene 1.487 millones más. Se está moviendo dinero Ujú. hacia la ganancia empresarial, es decir, se está concentrando la riqueza. Y detrás Sí, de esto, más rico el que ya tiene y más jodido el que te empobrece. la ganancia son el 40% del PIB y eran el Ujú. 38%. Y los salarios eran el 38% y son el 36%. Estaban casi empate en el 19. Hoy hay una diferencia de 4 puntos porcentuales. Estos son datos del Banco Central de Reserva que te expresan la naturaleza del gobierno. Ujú. Ahora, ¿quiénes están detrás de ese incremento de la ganancia? Habría que hacer una investigación para dar Ujú. con el clan gobernante. Sí. Qué tanto está captando de eso?
de ese Quiero, dinero. quiero, ¿Está bien? quiero cerrar con esto, César. Un poco y te pido aquí una reflexión concluyente tomando en cuenta esta puerta, que es la última puerta que ha abierto el régimen a Sí, partir de este formato de asamblea legislativa sumisa que ha logrado construir. Eh, en la última sesión de trabajo abrieron el 248, modificaron el decreto y básicamente ahí queda abierto para que la misma asamblea legislativa en el mismo día pueda empezar a modificar de manera pausada o al ritmo que ellos consideren la Constitución. Si tenemos este diseño que tú has planteado, ¿cómo pega este segundo componente que es reformatear la Constitución, tomando en cuenta esa perspectiva de los dos propósitos que tú has eh, por lo menos puesto sobre la mesa hoy? ¿Cuál es en realidad el siguiente paso, tomando en cuenta este esquema, ya en una consideración, una reflexión de cierre, César? sí, mira, para mí lo primero que van a aprobar es la reelección indefinida. Ya, que no haya prohibición, eh, porque Bukele se supone que no podría ser candidato en el 29, de acuerdo a la interpretación que hizo la sala, que interpretó que el periodo inmediato anterior era el de Serén. Bueno, entonces el inmediato anterior para el 29 es el primero de Bukele. Para no meterse en lío, van a aprobar indefinida, que el pueblo decida. Ok, y van a alegar que los diputados se pueden reelegir, que los alcaldes y por qué el presidente no. Ya, Uh el -huh. discurso ya está hecho. Es decir, perpetuar este gobierno bajo la conducción del actual presidente, que es el que en la cabeza del grupo dominante puede garantizar la continuidad, que es el que tiene popularidad, etcétera. Ok, eso es una conclusión de ellos. Y esto es grave. Para ellos salir del gobierno es grave, porque nadie sabe lo que le puede venir. Ahí viene una reforma para eso. Creo que van a reformar lo del Tribunal Supremo Electoral para que no esté integrado tres de los magistrados por los representantes de los tres partidos con más votos. Ya, Uh -huh. quitar eso y decir que eso fue un acuerdo, tiene que ver con los acuerdos de paz, en lo que ellos nos creen, ellos los han denigrado, ya tienen el argumento, para que sean tres o cinco Uh o -huh. cuatro y que lo nombre la sociedad civil, los gremios de abogados, pero lo eligen los diputados buquelistas, para controlar totalmente el Tribunal Supremo Electoral. Esa reforma no tengo ninguna duda de que viene en cuanto a esto. Lo otro es ampliar el periodo de los diputados por más tiempo para tener, y pueden prorrogarlo, pueden aprobar que estos que están duren 5 años. No hay problema, porque Y los tienen todo, alcaldes también. y los alcaldes. Ahí vienen reformas políticas, pero que tienen que ver con la concentración del poder, concentrar más poder. Ya, el tribunal ya queda claro aquí, Uh -huh. y la reelección, y más poder por todos los lados. Eh, Habría que ver qué reforma, pueden haber más, pero estas son las, como las creo que más gruesas, las que más les interesa. Lo otro es reformas en el sistema económico social, en el orden económico social. Ahí eh, yo creo que eso va a requerir un estudio. Yo no quiero dar una información a la ligera, pero seguro que van a legislar para favorecer las áreas donde ellos están acumulando capital, donde están Uh -huh. acumulando, que creo que son estas: turismo, comunicación, la cuestión tecnológica, la tierra para proyectos diversos ahí, etcétera. Eh, Hay que ver qué cambios van a hacer en ese tema. Yo creo que eso requiere un estudio eh, Uh para -huh. no dar una información tan rápida, pero pueden perfectamente hacerlo. Pueden incluso hasta privatizar la universidad del Estado. Ellos pueden, a la universidad la están ahogando. Ahí puede venir una modificación. Yo no sé si se van a meter por el lado del deporte, porque el que dirige el Instituto de Deporte, la familia Bukele, ya se sabe que quiere crear una liga. Ellos quieren crear una liga paralela a la que hay. El problema lo tienen con la FIFA, pero creo que en el fútbol están metidos también. Yo no sé si eso tiene que ver con aspectos constitucionales, habría que ver, pero es de los elementos que hay que ponerle atención, porque a ellos no les Okay. preocupa, a ellos no les preocupa que el fútbol se deteriore. Ellos lo que quieren es que se deteriore para decir la salida es esta y aparecer con nuevos equipos. Es tremendo todo eso. Pero la cuestión es que hoy tienen una tremenda facilidad, porque con el 75% de los votos
hacen una reforma constitucional que entra en vigencia de inmediato. De manera, y ujú, como tienen 95% de los diputados, eso está resuelto. Solo Nuevas Ideas tiene el 90, ¿verdad? Tiene 53 con perdón, 55 de 60. Entonces sí, ya tienen eso resuelto. Concentrar poder económico, concentrar poder político, garantizar la impunidad. Y yo sí creo que va a subir la temperatura política, la persecución y la violencia. Porque nada de esto que estamos diciendo garantiza la estabilidad del país. La situación ujú, económica no la van a resolver. No es un gobierno en función de los intereses populares, sino de acumulación. Y los indicadores económicos, lo más importante, están en deterioro. De manera que las expectativas del pueblo que le dio el voto a Bukele, con la esperanza de que en un segundo gobierno le resuelva los problemas económicos, que fue claro. El pueblo le dijo, te voy a dar un segundo chance y me vas a resolver los problemas económicos, que son tres para la gente: empleo, mejor ingreso y contrólame los precios. No es ujú. balanza de pago, no es finanza pública, eso no viene. Lo que viene son más problemas y más lucha social. Entonces, El Salvador está ¿Ves? abocado a una situación muy conflictiva. Yo creo que estos 5 años de Bukele van a ser 5 años de mucha inestabilidad política, porque Y el ves que exceso va a de haber, poder no garantiza estabilidad. y ves que va a haber incremento de impuestos, nuevos impuestos, porque algo, de alguna manera se tiene que financiar el Estado. Sí, sí, si no negocia con el fondo, tiene que hacer un ajuste, igual que si negocia, porque el tema de la deuda es demasiado fuerte, el pago de la deuda. Y está el tema de las pensiones, que es otro: o quiebra el sistema o le pagan. Ahí no hay otro camino. Y si eso quiebra, ya tienen agarrado más de 10.000 millones, de 13.000. Si eso quiebra, se van a enfrentar a más de 200.000 personas jubiladas en la calle, y la gente que cotiza, que son más de 700.000, más de 800.000. Ahí ese es un factor de conflicto. Entonces, no, no pueden seguir agarrando dinero de ahí. Y si siguen agarrando todo este año y siguen agarrando, le viene un conflicto por ahí viene un conflicto seguro. Eso va a la quiebra y a la protesta popular de decenas de miles de personas. Hay que tomar en cuenta que jubilados de las AFP hay más de 100.000 y del sistema público son 88.000, ¿verdad? Ujú. Entonces, para no caer en Sí, ese problema, tiene que resolver el problema fiscal, y eso significa impuestos. ¿Y qué impuestos puede poner este gobierno? El único camino es subir el IVA, porque no le ujú, van a poner impuestos a los ricos, y no son ellos los ricos los que ujú. están acumulando. No tiene sentido. Aumentar el impuesto a la ganancia de las empresas, al patrimonio. Eso no Por tiene ningún sentido. lado, César, de No, verdad te lo pregunto, por ningún lado ves que pueda haber un giro. no, yo no veo, yo veo un país que va a una economía siempre con bajo crecimiento, por más que maquillen cifras, con deterioro de su base material, eh, una deuda pública que se va a convertir ya en un problema prontito por lo que absorbe de su pago, y esta venta de bonos es terrible, lo de los 1.000 millones. Ujú. Eso es terrible. A final de su mandato, la economía va a estar muy complicada. Las variables monetarias están empeorando, el circulante, las reservas monetarias, el contexto internacional es negativo, las exportaciones no despegan, siguen cayendo. El año pasado cayeron y arrancaron este año y ya llevan una caída de 13%. Uno no ve factores. Y la política que hay es fiscal, porque el país está dolarizado. No Sí. va a dejar el dólar y a meter el colón o una moneda digital, cualquier moneda, porque tendría un conflicto con los importadores. Donde hay dos monedas hay riesgo de Bueno, devaluación. De manera que está atrapado. Él está atrapado en una problemática económica y unas expectativas del pueblo que no se van a cumplir. sí, sí, Y estará tentado tal vez a reprimir, a meter miedo. Tiene mecanismos ideológicos y mecanismos ujú. de miedo. Por lo tanto, yo creo que el país va a entrar en una desestabilización. A mí me parece que a Bukele va un desgaste en este segundo gobierno, que por cierto es un gobierno ilegal, porque lo que surge es un gobierno de facto. Y eso lo Sí. saben los empresarios Hay de mucho aquí y del exterior, lo sabe todo el mundo, ¿verdad? hay mucho que hay que darle seguimiento en realidad. Creo que la verdad es que uno escucha todo tipo de análisis
y francamente terminan casi pegando en el mismo ladrillo o muy cerca. El rumbo del país tira luces de mucha alerta. Y francamente, quien va a seguir pagando las facturas más altas es la población y la población más pobre. Vamos a ver si esto continúa en la misma ruta, César. Más adelante vamos a seguir haciendo análisis, porque la verdad es que a mí sí me parece que a la gente hay que decirlo. Muchos no creen, muchos todavía están soñando, enamorados de la biblioteca o la misma universo, pero la verdad es que de cara al mediano y largo plazo, muy pocas expectativas y muy pocas luces hay para la gente. Entonces, yo sí creo que este ejercicio de análisis es, digamos, necesario y sobre todo en el camino va a ser cada vez más necesario para que la gente vaya abriendo un poco la vista y las luces más altas. Te agradezco, César, por las reflexiones y por el tiempo. Bueno, y gracias a ti, ¿verdad? Y a toda la audiencia de tu programa. Listo, excelente. Quedamos hasta aquí, gentes. Vamos a compartir, como siempre, pequeñas cápsulas de esta charla que hemos tenido, los momentos, digamos, o los espacios de alguna manera relevantes de esta conversación sobre el tema económico. Sé que entender el tema económico es complejo, cuesta, pero hay que hacer un esfuerzo porque francamente es necesario saber en qué momento estamos parados como país. Nada más les dejo y les recuerdo, envíennos sus comentarios, sus recomendaciones, sus aportes, sus sugerencias y por supuesto compartan este contenido para que nos permita seguir generando más información, más análisis y más programas como estos. Nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta la próxima. Abrazos.